En el barrio de San Isidro, las mañanas llegaban con el ruido de los vendedores ambulantes y el aroma a pan recién horneado que escapaba de una vieja panadería de esquina. Las calles, gastadas por los años y el descuido, guardaban historias en cada grieta. Entre el ir y venir de la gente, un niño de 10 años, delgado y de ojos grandes, recorría la acera con una caja de madera colgada del cuello. Dentro, dulces envueltos en celofán y galletas hechas por las manos arrugadas de su abuela. Se llamaba Andrés. Caminaba descalzo muchas veces, aunque no por gusto. El par de zapatillas que tenía estaba tan gastado que solo las usaba cuando el clima lo exigía. Su rutina comenzaba temprano. Antes de que el sol despuntara, ya estaba frente a la hornilla ayudando a su abuela, doña Rosa, a preparar la mercancía que vendería. Luego salía al mundo, con paso ligero y mirada atenta, buscando a quien ofrecerle sus dulces. Ese día el aire era más frío de lo habitual. Andrés frotaba sus manos para calentarlas mientras se acomodaba frente a la gran puerta de vidrio de la Clínica Salvatierra. Era un edificio imponente en medio de un barrio que parecía demasiado humilde para acogerlo. Por dentro, el mármol brillaba y los aromas eran a desinfectante y perfume caro. Por fuera, Andrés observaba cómo entraban y salían personas vestidas con abrigos y bufandas de lana fina. Él no se atrevía a cruzar la puerta, pero sabía que en ese lugar las personas podían pagar por cosas que él ni siquiera imaginaba. Desde el tercer piso, tras un ventanal amplio, el doctor Ernesto Salvatierra revisaba unos expedientes. Alto, de cabello gris bien peinado, con una mirada que parecía pesar a cada persona que se le acercaba, Ernesto proyectaba autoridad. Pero esa mañana, algo lo distrajo. Vio al niño parado frente a la clínica, con la caja colgando, y como con una sonrisa tímida ofrecía sus dulces a quienes pasaban. No era la primera vez que lo veía. Durante semanas, el niño había estado ahí, siempre en el mismo lugar, llueva o hiciera calor. Lo que más llamaba la atención del doctor no era su insistencia para vender, sino que siempre parecía esperar algo, como si hubiera una esperanza más grande que el dinero detrás de su mirada. Un paciente, al salir, empujó la puerta con brusquedad, y Andrés tuvo que retroceder para no caer. Aun así, el niño sonrió y le tendió un dulce. El hombre, sin mirarlo, negó con la cabeza y siguió su camino. Ernesto frunció el ceño. No le gustaba ver esas escenas. Dentro de la clínica, el movimiento era constante. Enfermeras apuradas, secretarias al teléfono, pacientes esperando en sillas acolchadas. Pero los ojos del doctor volvían cada tanto hacia la calle. Era extraño que, en medio de su rutina cargada de responsabilidades, algo tan sencillo como la imagen de un niño vendiendo dulces lo distrajera tanto. Cerca del mediodía, un viento más frío levantó polvo en la acera. Andrés se encogió de hombros, tratando de proteger sus dulces. A su lado, un perro flaco se sentó como si también quisiera compañía. El niño le ofreció un trozo de galleta y el animal, moviendo la cola, aceptó con gratitud. Esa ternura silenciosa hizo que Ernesto dejara la pluma sobre el escritorio. No sabía por qué, pero sintió que ese niño, al que no conocía, estaba guardando una historia que debía descubrir. Y, de algún modo, presentía que esa historia lo iba a arrastrar a un lugar del que no saldría igual. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, se levantó de su silla, se colocó el abrigo y salió de su oficina. Bajó las escaleras, cruzó el vestíbulo y empujó la puerta de vidrio. El frío lo golpeó de frente, pero lo que más sintió fue la mirada sorprendida del niño, que no esperaba que el hombre elegante del ventanal se acercara. «Buenos días», dijo Ernesto, con voz grave pero amable. «¿Qué vendes ahí?» Andrés enderezó la caja de madera y sonrió. «Galletas y dulces, señor. Los hace mi abuelita. Son buenos, de verdad». Ernesto tomó uno, lo examinó y sacó su billetera. En lugar de pagar por uno, le entregó un billete que equivalía a toda la caja. «Me los llevo todos», dijo. Los ojos de Andrés se abrieron como platos. «¿Todos?» «Todos», confirmó Ernesto. «Y guárdate el resto». El niño dudó, como si no supiera si aceptar tanto. Al final, lo hizo con una reverencia torpe. «Gracias, señor. Esto nos ayudará mucho». Ernesto lo observó por un segundo más, queriendo preguntar algo, pero conteniéndose.
Luego se giró y volvió a la clínica. Sin embargo, mientras caminaba por el vestíbulo, no pudo evitar pensar que, de alguna forma, ese breve encuentro había dejado una huella que no se borraría fácilmente. Y en el fondo, aunque no lo supiera aún, acababa de abrirse la puerta a una historia que no solo cambiaría la vida de un niño, sino también la suya. Esa misma tarde, el cielo comenzó a cubrirse de nubes pesadas, y el viento frío se coló entre las calles como un mensajero de lluvia. Ernesto Salvatierra, aún con su bata blanca, salía de una consulta complicada cuando vio, a través del cristal de la puerta principal, una escena que lo hizo detenerse en seco. Andrés, con su caja colgando del cuello, intentaba cruzar la calle hacia la esquina donde solía vender. Llevaba prisa porque las primeras gotas de agua ya caían. Pero, en su apuro, no vio un pequeño bache en la acera. Tropezó, y la caja de dulces se inclinó hacia adelante, lanzando galletas y caramelos al suelo húmedo. La mayoría de los transeúntes lo rodeó sin mirar, esquivándolo como si fuera parte del paisaje. Ernesto, sin pensarlo, empujó la puerta y caminó hacia él. El niño estaba agachado, recogiendo lo que podía, soplando la tierra de los envoltorios, aunque sabía que muchos ya no se venderían. «Déjame ayudarte», dijo Ernesto, agachándose a su lado. Andrés lo miró con asombro, como si no supiera si debía dejarlo. «No se preocupe, señor, estos todavía sirven». Ernesto recogió uno de los dulces y lo examinó. El envoltorio estaba manchado, pero el niño lo guardó en un rincón aparte. Su cuidado meticuloso le llamó la atención. «¿Siempre vendes aquí?», preguntó el doctor. «Sí, señor. Aquí y en la plaza, cuando hay mucha gente. A veces también en la terminal de autobuses». Ernesto sintió un nudo en la garganta. «¿Y la escuela?». Andrés bajó la mirada. «Ya no voy. Mi abuelita está enferma, y yo tengo que ayudarla». Esa respuesta resonó en él como un eco incómodo. Terminó de ayudarle a guardar lo que quedaba y, sin más, sacó su billetera. Esta vez no solo le compró todos los dulces que quedaban, sino que le entregó un billete adicional. «Para que tengas algo más esta noche. Y no lo devuelvas, es un regalo». El niño lo tomó con manos temblorosas. «Gracias, señor. De verdad. Hoy no sabía si nos alcanzaba para la cena». Ernesto sintió un impulso de preguntarle por su abuela, por su casa, por su vida, pero contuvo las palabras. En su lugar, solo dijo: «Cuídate del frío, Andrés. Y, abrígate mejor mañana». El niño asintió y se alejó con pasos rápidos. Ernesto se quedó mirando su figura pequeña hasta que dobló la esquina. Volvió a la clínica con el ceño fruncido, intentando concentrarse en sus pacientes, pero la imagen del niño en medio de la lluvia no lo dejaba. Esa noche, al llegar a su casa, encontró a su hija Camila en la cocina, hojeando un libro. Le contó de manera breve el encuentro con Andrés, y aunque intentó restarle importancia, Camila lo notó. «Papá», dijo ella, «si ese niño tiene que trabajar para comer, no es suficiente darle dinero un día». Ernesto la miró. «No es tan sencillo. No puedo interferir en la vida de todos los que necesitan ayuda». «No, pero sí puedes ayudar a uno. Y a veces, ayudar a uno, cambia más cosas de las que imaginas». Esa frase se le quedó grabada. Y aunque no lo dijo en voz alta, Ernesto sabía que, de alguna manera, ese niño ya se había quedado en su pensamiento. Esa noche, Ernesto se sirvió un café y se sentó en su sillón de cuero, el mismo en el que acostumbraba leer informes médicos o revisar artículos de investigación. Sin embargo, el documento abierto sobre sus rodillas no capturaba su atención. Una y otra vez, su mente volvía a la figura de Andrés, el cabello despeinado, los zapatos rotos, las manos pequeñas recogiendo dulces del suelo mojado como si cada uno fuera un tesoro. Miró por la ventana. La lluvia golpeaba el cristal con fuerza, y pensó en cómo estaría el niño en ese momento. ¿Habría llegado bien a su casa? ¿Habría podido cenar con su abuela? ¿Cómo sería ese hogar que intentaba sostener con apenas unas monedas al día? Ernesto no se consideraba un hombre sentimental. La medicina le había enseñado a mantener la cabeza fría, a no involucrarse demasiado para no desgastarse emocionalmente. Pero había algo en Andrés que atravesaba cualquier barrera que hubiera construido con los años.
No era solo compasión, era una sensación de responsabilidad que no entendía del todo. A la mañana siguiente, como si fuera un hábito nuevo, miró desde su oficina hacia la calle antes de comenzar su primera consulta. Y allí estaba Andrés, con la misma caja de madera colgando del cuello, los dulces bien ordenados y una sonrisa para cada persona que pasaba. Llevaba una bufanda vieja, seguramente para cumplir con su consejo de abrigarse mejor. Entre consultas, Ernesto bajó al vestíbulo con la excusa de revisar algo en recepción, pero en realidad quería verlo de cerca. Observó cómo ofrecía sus galletas a una mujer que, tras comprarlas, le deseó un buen día con un tono sincero. Andrés respondió con un gracias lleno de calidez, como si no estuviera acostumbrado a que le hablaran así. Al salir, Ernesto le hizo una pregunta al azar. ¿Tu abuela vive cerca? Andrés asintió. A unas 6 cuadras, señor. ¿Y siempre vendes aquí porque estás cerca de casa? El niño dudó un instante. No, vengo aquí porque la gente entra y sale con más ganas de comprar. Y, porque aquí no me molestan tanto los otros vendedores. La respuesta dejó a Ernesto con un nudo en la garganta. No solo era un niño trabajador, también había aprendido a buscar los lugares donde lo dejaran en paz. Ese día, al terminar su jornada, Ernesto tomó una decisión que no había planeado. Lo siguió. A una distancia prudente, caminó tras él por calles cada vez más estrechas y con casas más deterioradas. Pasaron por una cancha de tierra, un callejón con ropa tendida, y finalmente llegaron a una vivienda pequeña, con paredes de bloques sin pintar y un techo de lámina oxidada. Andrés entró empujando una puerta de madera que chirrió. Ernesto se quedó a unos metros, observando. Por la ventana sin cortinas, pudo ver una habitación oscura y a una mujer mayor, de cabello completamente blanco, recostada en una cama sencilla. La escena lo atrapó. Andrés se acercó a la mujer y, con un gesto de cariño, le mostró las monedas y los billetes que llevaba. Ella sonrió y lo abrazó. No se escuchaban sus palabras, pero el lenguaje entre ellos era claro. Sobrevivían juntos y cada día era una pequeña victoria. Ernesto dio un paso atrás. No quería que lo vieran, no todavía. Volvió sobre sus pasos con una sensación difícil de describir, tristeza por la dureza de su realidad, admiración por la fortaleza con la que el niño lo afrontaba y una certeza que crecía a cada paso. Esa no sería la última vez que cruzara su camino. Aquella noche, en la cena, Camila lo notó más callado que de costumbre. ¿Volviste a ver al niño?, preguntó, sin rodeos. Ernesto la miró, sorprendido por su intuición. Sí. Y ahora sé dónde vive. ¿Y? Creo que vamos a tener que hacer algo más que comprarle dulces. Camila sonrió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Ernesto no añadió nada más en ese momento, pero en su interior la idea ya estaba madurando. Camila lo conocía lo suficiente para saber que, cuando hablaba con ese tono bajo y firme, era porque había tomado una decisión que lo movería de su rutina controlada. «Papá», dijo ella con suavidad, «si vamos a ayudarlo, tiene que ser de una manera que no lo haga sentir menos». «Lo sé», respondió él, pensativo. «No quiero que piense que lo miro con lástima. No es eso. Ese niño tiene una dignidad que no he visto en muchos adultos». La conversación se quedó flotando en el aire mientras terminaban de cenar. Ernesto se retiró temprano a su estudio, pero no para leer sus informes médicos, sino para tomar un cuaderno y empezar a anotar ideas. No se trataba solo de darle comida o dinero. Algo le decía que Andrés necesitaba más que eso, una oportunidad real. A la mañana siguiente, cuando llegó a la clínica, lo buscó con la mirada desde la ventana. Allí estaba, puntual como siempre, saludando a los pacientes con su sonrisa tímida. Ernesto decidió salir antes de que la jornada se llenara de citas. Bajó y se acercó. «Buenos días, Andrés», lo saludó. «¿Cómo está tu abuela hoy?» «Mejor, señor. Dormimos con menos frío anoche. La bufanda que me dijo sirvió mucho». Ernesto sonrió apenas, sintiendo que ese pequeño detalle había significado más de lo que imaginaba. «Andrés», comenzó, con tono medido, «me gustaría visitar a tu abuela. Quiero asegurarme de que esté bien». El niño dudó.
Movió la caja de dulces como si buscara una excusa para evitarlo, pero luego asintió. Ella se pondría contenta. Siempre dice que hay que conocer a las personas que ayudan. Aquella tarde, al terminar su última consulta, Ernesto caminó junto a Andrés hasta la pequeña casa. Esta vez, el niño abrió la puerta con naturalidad e invitó al doctor a pasar. Doña Rosa, una mujer de rostro marcado por los años y las preocupaciones, se incorporó en la cama al verlo. «Usted debe ser el doctor de la clínica», dijo con voz suave. «Andrés me ha hablado de usted». «Y yo de usted», respondió Ernesto, estrechando su mano. Quería conocerla y saber cómo está. La conversación fluyó con respeto. Ernesto le tomó el pulso, revisó su respiración y le hizo algunas preguntas sobre su salud. Confirmó lo que ya sospechaba: necesitaba atención médica continua. Sin embargo, doña Rosa tenía claro su límite. «Doctor, yo no acepto limosnas. Lo que Andrés gana, lo ganamos con trabajo». «No vengo a dar limosnas, doña Rosa», respondió él con seriedad. «Vengo a ofrecerle lo que cualquier paciente merece: cuidado». Andrés escuchaba desde la puerta, con una mezcla de orgullo y alivio. Por primera vez, sentía que alguien hablaba con su abuela sin tratarla como un caso perdido o una carga. Antes de irse, Ernesto se inclinó hacia el niño. «Mañana voy a traer algo que te va a servir. Pero prométeme que vas a dejarme ayudarte como médico y como amigo». Andrés asintió, con esa seriedad extraña que tienen los niños que han crecido demasiado rápido. Esa noche, de regreso en casa, Ernesto sintió que una línea invisible había sido cruzada. Ya no era solo un observador desde una ventana, ahora formaba parte de la historia de ese niño y de su abuela. Y sabía que, para bien o para mal, eso cambiaría muchas cosas. Al día siguiente, Ernesto llegó más temprano de lo habitual a la clínica. El cielo estaba despejado, pero el aire frío todavía se colaba entre los edificios. Desde su oficina, vio a Andrés en su puesto habitual, pero algo en su postura le llamó la atención. No tenía la misma energía que otros días, sus hombros estaban caídos, y su sonrisa, aunque presente, parecía más frágil. Entre una cita y otra, Ernesto salió y se acercó. «Buenos días, Andrés. ¿Todo bien hoy?» El niño levantó la vista y trató de sonreír. «Sí, señor, solo que la abuela no durmió mucho. Tosió toda la noche». Ernesto frunció el ceño. «¿La llevaste a algún centro de salud?» «No, no podemos dejar la casa sola, y ella dice que no quiere molestar». Esa respuesta quedó dando vueltas en su cabeza el resto del día. Al final de la jornada, Ernesto volvió a la pequeña casa de doña Rosa, esta vez llevando un maletín con medicinas y un par de mantas gruesas. Andrés abrió la puerta y lo dejó pasar con una sonrisa cansada. Doña Rosa estaba recostada, envuelta en una manta fina. Tosía de vez en cuando, y su respiración era irregular. Ernesto la examinó con cuidado y diagnosticó una bronquitis que, aunque tratable, podría complicarse si no se atendía bien. «Necesita descanso y calor», dijo con firmeza. «Voy a dejarle medicinas, pero también voy a enviar a alguien para que la revise cada 2 días». «No, doctor, eso costará», empezó doña Rosa. «No le va a costar nada», la interrumpió. «Es un compromiso mío». Andrés, sentado en un taburete, observaba la escena con una mezcla de alivio y desconfianza. No estaba acostumbrado a que alguien ofreciera ayuda sin esperar algo a cambio. Ernesto lo notó y, antes de irse, se agachó para hablarle al nivel de los ojos. «Esto no es caridad, Andrés. Es lo que se hace cuando a uno le importa la salud de alguien». En los días siguientes, Ernesto empezó a pasar más tiempo en la casa. A veces llevaba comida, otras veces algún libro o una bufanda para Andrés. Lo hacía sin grandilocuencias, como si fueran simples visitas de un viejo amigo. Poco a poco, la desconfianza del niño empezó a ceder. Un sábado por la mañana, mientras revisaba la despensa, Ernesto notó que había muy poca comida. «¿Comen siempre tan poco?», preguntó. Andrés se encogió de hombros. «Nos alcanza para lo necesario. Cuando no, pues, aguantamos». «Eso no está bien». «Así es la vida», respondió el niño,
con la resignación de quien ha aprendido demasiado pronto a aceptar carencias. Esa frase golpeó a Ernesto más de lo que esperaba. No podía aceptar que un niño de 10 años viviera como si ya no hubiera nada que esperar de la vida. Decidió que, además de cuidar de doña Rosa, tenía que encontrar la forma de que Andrés recuperara algo que él mismo había olvidado hacía tiempo, la ilusión por el futuro. Una tarde, mientras doña Rosa descansaba, Ernesto se quedó hablando con Andrés en el patio. Entre risas y silencios, el niño le contó que soñaba con ser médico para curar sin cobrar, como hacía su abuelo en un pueblo lejano. Ernesto lo escuchó con atención, sintiendo como ese sueño inocente encendía algo dentro de él. Esa noche, mientras regresaba a casa, el doctor Salvatierra comprendió que ya no se trataba solo de aliviar una enfermedad o mejorar unas condiciones de vida. Se trataba de cambiar la historia de un niño, y, quizá, la suya propia. Ernesto no pudo dormir. La imagen de Andrés, hablando con los ojos brillantes sobre su sueño de ser médico, lo perseguía como una melodía que no podía quitarse de la cabeza. Lo había dicho sin vanidad, sin fantasías de riqueza o fama, simplemente porque creía que curar era un acto natural, como respirar o compartir un pedazo de pan. Sentado en su estudio, Ernesto se sirvió un té y repasó mentalmente lo que sabía del niño, su puntualidad, su compromiso con su abuela, su resistencia silenciosa a las dificultades. Ese tipo de carácter no se forja en aulas cómodas ni en hogares llenos de comodidades, sino en la necesidad y en el amor que se da sin esperar nada. Y, sin embargo, la vida rara vez recompensaba a personas así sin que alguien interviniera. Al día siguiente, antes de iniciar su ronda en la clínica, Ernesto tomó una decisión. En lugar de esperar a que Andrés apareciera frente a la clínica, caminó hasta su casa. El barrio estaba en calma, salvo por algunos niños jugando descalzos en la calle y mujeres barriendo las aceras. Tocó la puerta de madera y Andrés abrió, sorprendido. «Doctor, ¿qué hace aquí tan temprano? Pasaba cerca y quise ver cómo estaba tu abuela. ¿Puedo pasar?» «Claro, señor», respondió, moviéndose para dejarlo entrar. Doña Rosa estaba despierta, sentada en su cama, con una manta gruesa que Ernesto le había llevado días antes. Lo recibió con una sonrisa sincera. «Me siento un poco mejor, doctor. Creo que esas medicinas y el calorcito de las mantas me han salvado la vida». «Me alegra oírlo», dijo Ernesto, revisándola con atención. «Pero no podemos bajar la guardia. La bronquitis se va, pero vuelve si no nos cuidamos». Andrés se quedó escuchando en silencio, como memorizando cada palabra. Ernesto se dio cuenta de que el niño absorbía información médica con la misma atención con la que otros de su edad escuchaban cuentos. Eso le hizo pensar que tal vez podría enseñarle cosas básicas, abrirle una ventana a ese mundo que tanto le intrigaba. Antes de irse, Ernesto miró a doña Rosa. «Quiero proponerles algo», dijo. «Andrés podría venir algunas tardes a la clínica. Podría ayudar en cosas sencillas, y así aprender un poco sobre medicina». Doña Rosa lo miró, sorprendida. «¿Está seguro, doctor? No quiero que lo tome como...». «No es caridad», la interrumpió con suavidad. «Es una oportunidad. Y creo que él la aprovecharía». Andrés lo miró como si acabara de escuchar que le regalaban un viaje a otro mundo. «¿De verdad podría ir?» «Claro. Pero tendrás que seguir vendiendo tus dulces, si eso es lo que quieres. Solo que ahora tendrás otro lugar donde pasar parte de tu tiempo». El niño asintió con un entusiasmo que hacía mucho no sentía. Esa misma tarde, Andrés apareció en la clínica con una camisa limpia y la caja de dulces a un lado. Ernesto le presentó a las enfermeras, quienes al principio lo miraron con curiosidad, pero pronto se dieron cuenta de que era un muchacho respetuoso y observador. Se movía con cuidado, evitando estorbar, pero prestando atención a cada gesto, a cada palabra. Al final de la jornada, Ernesto le mostró cómo tomar la temperatura con un termómetro, cómo lavarse las manos de forma correcta antes de atender a un paciente y cómo identificar un vendaje limpio de uno que necesita cambiarse. Andrés escuchaba como si cada indicación fuera un secreto valioso. «Doctor», dijo al final, «gracias por dejarme estar aquí. Me siento como si estuviera donde debo estar». Esa frase se quedó resonando en Ernesto mientras cerraba su oficina. Entendió que, para Andrés,
La clínica no era solo un edificio con paredes blancas y olor a desinfectante. Era un espacio donde su sueño de ser médico podía comenzar a tomar forma, aunque fuera en pasos pequeños. Esa noche, en casa, Camila lo vio llegar más relajado que en semanas. ¿Hoy pasaste tiempo con el niño?, preguntó. Sí. Y me di cuenta de que no solo necesita que lo ayude, yo también necesito hacerlo. Camila sonrió, confirmando lo que había sospechado desde el principio. Aquel encuentro casual frente a la clínica no había sido obra del azar, sino el inicio de un cambio que los tocaría a todos. A la mañana siguiente, Andrés llegó aún más temprano a la clínica. No estaba allí para vender, sino porque no podía esperar a seguir aprendiendo. Llevaba su caja de dulces igualmente colgada, pero en su interior había solo la mitad de lo habitual. Le había dicho a su abuela que ese día vendería menos para poder pasar más tiempo en el otro trabajo. Ernesto lo vio desde la recepción y no pudo evitar sonreír. «Ve que tienes ganas», comentó. «Bien, hoy vamos a ver otra parte del trabajo de un médico». Andrés, con los ojos encendidos de emoción, lo siguió por el pasillo, cruzando puertas que nunca antes había imaginado traspasar. Entraron en una sala donde se guardaban equipos médicos, tensiómetros, estetoscopios, oxímetros. El doctor le fue explicando para qué servía cada uno, y Andrés absorbía cada palabra como si se tratara de un relato mágico. ¿Y esto?, preguntó, señalando un tensiómetro. Sirve para medir la presión arterial. Es importante porque la presión alta puede ser peligrosa y no siempre da síntomas. ¿Puedo probarlo? Claro, dijo Ernesto, colocándole el brazalete en el brazo. Te enseñaré cómo se escucha el latido. Andrés sintió, por primera vez, que sus manos podían hacer algo más que vender dulces. Sentía que allí, con cada nuevo conocimiento, se abría un camino. Mientras tanto, en la sala de espera, algunos pacientes lo miraban con curiosidad. Un niño ayudando en la clínica no era algo común, pero nadie se quejaba. Más bien, parecía contagiar cierta ternura entre los presentes. A media mañana, Ernesto recibió una llamada urgente y tuvo que dejar a Andrés con Camila, que había llegado para visitarlo. Ella tomó el rol de guía improvisada, mostrándole cómo se ordenaban los archivos de pacientes, cómo se guardaban las fichas y qué significaban algunos términos médicos que aparecían en ellas. Andrés escuchaba atento, aunque de vez en cuando le costaba pronunciar las palabras largas. «No te preocupes», le dijo Camila con una sonrisa. «Lo importante es entender lo que significan. Es que, me gusta saber estas cosas. Siento que si aprendo, podré ayudar de verdad algún día. Y lo vas a hacer», aseguró ella. «Solo tienes que seguir viniendo y no perder esas ganas». Cuando Ernesto regresó, encontró a ambos revisando un libro de anatomía básica. Andrés, señalando dibujos de huesos y músculos, hacía preguntas sin parar. «Parece que ya tienes a tu primer alumno de medicina, papá», dijo Camila, divertida. Ernesto se permitió un momento para contemplar la escena. Era como si una semilla invisible hubiera sido plantada días atrás y ya empezara a echar raíces. Esa tarde, antes de irse, Andrés se acercó al doctor. «¿Puedo seguir viniendo todos los días, aunque sea un rato?» «Claro que sí, Andrés. Pero con una condición». «¿Cuál?» «Que no descuides a tu abuela. Ella es tu primera paciente y la más importante». El niño asintió con seriedad. Y en su mirada había algo nuevo, no solo gratitud, sino también una sensación de pertenencia, como si por fin tuviera un lugar donde podía crecer sin que el mundo lo empujara hacia atrás. Esa noche, mientras cerraba el portón de la clínica, Ernesto sintió que la rutina de su vida había cambiado para siempre. Y aunque aún no sabía hasta dónde lo llevaría esa conexión con Andrés, estaba seguro de una cosa: no había marcha atrás. El sol de la tarde caía tibio sobre la ciudad cuando Camila Salvatierra llegó a la clínica con una carpeta bajo el brazo. Había terminado unas tareas de la universidad y decidió pasar por allí para ver a su padre antes de volver a casa. Desde que era niña, aquel edificio le había parecido un mundo aparte, lleno de pasillos silenciosos y puertas detrás de las cuales se resolvían misterios médicos. Al cruzar la puerta principal, lo primero que vio fue a un niño agachado en una esquina, ordenando con cuidado una caja de madera. Lo reconoció de inmediato por las historias que su padre le había contado días atrás.
Andrés se incorporó, y sus ojos curiosos se fijaron en ella. «Tú debes ser Andrés», dijo Camila, con una sonrisa cálida. «Soy Camila, la hija del doctor». «Mucho gusto», respondió él, algo tímido, pero sin apartar la vista. «¿Viene también a trabajar aquí?» «No, todavía estudio. Pero a veces ayudo en lo que puedo». Esa simple presentación fue el inicio de algo que ninguno de los dos imaginó. Camila no tardó en notar que Andrés era distinto a otros niños de su edad. No hablaba mucho de sí mismo, pero cuando lo hacía, había una madurez extraña en sus palabras, como si hubiera aprendido demasiado pronto que la vida no siempre juega limpio. «Mi papá me ha dicho que sueñas con ser médico», comentó ella mientras se sentaban en la sala de descanso. «Sí, aunque no sé si pueda», dijo él, bajando la voz. «Es un sueño caro». «Los sueños no tienen precio», replicó ella con convicción. «Y a veces, cuando menos lo esperas, alguien te ayuda a alcanzarlos». A partir de ese día, Camila comenzó a pasar más tiempo con él cada vez que visitaba la clínica. Le llevaba cuadernos, lápices y un par de libros de ciencias que ya no usaba. Andrés, al principio, los miraba como si fueran objetos de otro mundo, pero poco a poco empezó a sumergirse en sus páginas. Una tarde, mientras revisaban juntos un libro de anatomía, Camila se dio cuenta de algo que la conmovió. Andrés tenía una forma muy especial de aprender. No solo memorizaba datos, parecía querer entender el porqué de cada cosa. «Si sabes por qué funciona algo, puedes ayudar mejor», le dijo él, con la naturalidad de quien ha pensado mucho en ello. Esa respuesta quedó flotando en la mente de Camila. Al llegar a casa, le contó a su padre lo que había visto en el niño, esa mezcla de curiosidad y disciplina que no era común. Ernesto escuchó en silencio, mientras ella insistía en que él debía apoyar esa chispa. «Papá, no es solo que quiera aprender. Es que tiene la capacidad de hacerlo. Con alguien que lo guíe, podría llegar muy lejos». «Lo sé», admitió Ernesto. «Pero también sé que el camino no será fácil». Con el tiempo, la presencia de Camila se volvió habitual en la rutina de Andrés. Los sábados por la mañana, lo pasaba a buscar para estudiar en la biblioteca municipal. Allí, entre estantes polvorientos y mesas de madera gastada, él aprendía a leer con más fluidez y a sumar y restar sin equivocarse. Camila le enseñaba con paciencia, adaptando cada explicación a su ritmo. Un día, mientras resolvían un problema de matemáticas, Andrés le preguntó: «¿Por qué haces esto por mí?». Camila lo miró con sinceridad. «Porque alguien me enseñó que cuando puedes cambiarle la vida a alguien para mejor, debes hacerlo. Y porque tú mereces que alguien crea en ti». En esos encuentros, Andrés comenzó a abrirse más. Le contó sobre su abuelo, que había sido enfermero en un pequeño pueblo y que, según su abuela, nunca le negó atención a nadie. También habló de cómo su madre había fallecido cuando él era muy pequeño y cómo su padre se había ido a buscar trabajo sin volver jamás. Camila escuchaba en silencio, entendiendo que la fortaleza de Andrés no era un don, sino el resultado de sobrevivir a muchas pérdidas. La conexión entre ambos no pasó desapercibida para Ernesto. Lo veía como algo positivo, aunque en el fondo sentía un temor silencioso, que su hija se involucrara tanto emocionalmente y que, si algo salía mal, saliera herida. Aún así, no dijo nada. Parte de él sabía que Camila estaba aprendiendo lecciones que no se enseñaban en ninguna universidad. Una tarde lluviosa, mientras Ernesto revisaba expedientes, escuchó risas en el pasillo. Se asomó y vio a Camila y Andrés intentando equilibrar una pila de libros mientras caminaban. Ella le corregía la postura, y él, entre risas, le decía que eso no venía en los libros de medicina. La escena le provocó una sonrisa involuntaria, pero también le recordó que, aunque Andrés había vivido mucho para su edad, seguía siendo un niño que merecía esos momentos de ligereza. Con el paso de las semanas, Camila se convirtió en un puente entre Andrés y un mundo que él solo podía imaginar. Lo invitó a su casa en un par de ocasiones, y aunque al principio se sintió fuera de lugar, pronto encontró en la cocina y en los pequeños gestos de hospitalidad un terreno seguro. Doña Rosa, enterada de estas visitas, se sintió agradecida, aunque siempre insistía en que Andrés no debía perder su humildad ni olvidar de dónde venía. Fue en una de esas tardes en la biblioteca, mientras revisaban un viejo atlas de biología, cuando Andrés dijo algo que dejó a Camila sin palabras.
Cuando sea médico, voy a volver aquí. No para trabajar en la ciudad, sino para ayudar en los barrios donde nadie quiere ir. ¿Por qué no aquí?, preguntó ella, curiosa. Porque aquí ya hay doctores. Pero en otros lugares, la gente se muere esperando. Camila lo miró, sabiendo que no eran palabras vacías. Había una determinación profunda en su voz, la misma que había notado en su padre cuando hablaba de su trabajo con verdadero orgullo. En esos días, Ernesto comenzó a ver que la relación entre su hija y Andrés estaba formando algo más que una amistad. Era una alianza de confianza, de aprendizaje mutuo, que estaba marcando el camino de ambos. Y aunque todavía había prejuicios y barreras invisibles que podían interponerse, esa conexión se había vuelto demasiado fuerte como para romperse fácilmente. Sin darse cuenta, el doctor Salvatierra se encontraba cada vez más involucrado, no solo como mentor, sino como testigo de un cambio silencioso pero profundo en su hija y en aquel niño que, semanas atrás, solo era una silueta frente a su ventana. El invierno empezaba a apretar, y las tardes se volvían más cortas. La luz dorada del atardecer apenas duraba un suspiro antes de que la ciudad se llenara de tonos azules y grises. A pesar del frío, Camila seguía recogiendo a Andrés los sábados para ir a la biblioteca. Se había convertido en su ritual. Ella aparecía con un termo de chocolate caliente, y él siempre la recibía con un buenos días que, aunque breve, estaba cargado de gratitud. En una de esas mañanas, Camila notó que Andrés cojeaba levemente. ¿Te lastimaste?, preguntó, deteniéndose antes de cruzar la calle. No, es que ayer llovió y me mojé los pies. Mis zapatos ya están muy gastados. Camila lo miró de pies a cabeza. No quería incomodarlo, pero tampoco podía ignorarlo. Esa misma tarde, después de dejarlo en casa, pasó por una tienda y compró un par de zapatos resistentes. Se los llevó envueltos en papel marrón, sin moños ni etiquetas, y se los entregó como si fuera algo que simplemente le había sobrado. Andrés aceptó el regalo en silencio, pero al día siguiente apareció con ellos puestos y una sonrisa que lo decía todo. La relación entre los dos se fortalecía a base de pequeños gestos como ese. Camila no solo le enseñaba cosas de los libros, sino también hábitos que él nunca había tenido la oportunidad de aprender, como organizar un cuaderno, como planificar una tarea, incluso como hablar con confianza frente a otras personas. Andrés absorbía todo como una esponja, y cada vez que lograba algo nuevo, lo compartía con su abuela, que lo escuchaba con orgullo. Ernesto observaba estos cambios con atención. Le llamaba la atención ver cómo Andrés, que al principio parecía desconfiado de cualquier gesto amable, ahora se mostraba más abierto, más dispuesto a dejarse ayudar. Una noche, mientras cenaban, Ernesto le comentó a su hija: «No sé qué le enseñas, Camila, pero ese niño ha cambiado». «No es lo que le enseño», respondió ella, con una sonrisa. «Es lo que él me enseña a mí». En otra ocasión, Camila decidió invitarlo a un evento cultural de la universidad. Era una exposición de ciencias con maquetas, experimentos y charlas. Al principio, Andrés dudó, le preocupaba no encajar en un ambiente tan distinto al suyo. Pero ella insistió, asegurándole que no tenía que ser nadie distinto para estar allí. Ese día, Andrés recorrió la exposición con una curiosidad imparable. Hacía preguntas, tocaba las maquetas, observaba cada detalle como si estuviera frente a un mundo nuevo. En una de las charlas, sobre primeros auxilios, no solo prestó atención, sino que participó respondiendo correctamente a una pregunta que dejó a todos sorprendidos. Camila lo miraba con orgullo desde la primera fila. De regreso, mientras caminaban por la calle iluminada por faroles, Andrés le dijo: «Nunca pensé que podría entrar a un lugar así». «Gracias, Camila. Prométeme que no será la última vez», respondió ella. «Y que, algún día, entrarás no como invitado, sino como parte de algo más grande». Ese tipo de momentos empezaron a acumularse. Andrés, poco a poco, se convirtió en un visitante habitual no solo de la clínica, sino también de la casa de los Salvatierra. Doña Rosa al principio era reacia, pero al ver cómo su nieto regresaba cada vez con más entusiasmo y conocimiento, empezó a aceptar que aquello podía ser lo mejor para él. Un domingo por la tarde, mientras Ernesto revisaba unos informes en su despacho, escuchó risas en la sala.
Se asomó y vio a Camila y Andrés armando un pequeño kit de primeros auxilios que ella había comprado. El niño ordenaba gasas, vendas y alcohol como si fuera un tesoro, y le explicaba a Camila para qué servía cada cosa, recordando lo que había aprendido en la clínica. Ernesto se quedó observando un momento más antes de volver a su trabajo, con la certeza de que estaba presenciando algo que iba más allá de un simple aprendizaje. Era un vínculo que estaba moldeando a los dos de formas profundas. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos empezaban a sentir que el destino de Andrés y el de la familia Salvatierra ya estaban entrelazados. Con el paso de los días, la conexión entre Camila y Andrés comenzó a sentirse como algo natural, casi cotidiano, aunque para ambos seguía siendo especial. Ya no había esa timidez inicial ni ese cuidado excesivo en cada palabra. Podían hablar de cualquier cosa, desde lo que él había aprendido en la clínica hasta los recuerdos de la infancia de ella, que, aunque muy distintos, encontraban puntos de encuentro insospechados. En una de sus visitas a la biblioteca, Camila decidió que ya era momento de enseñarle algo más que ciencia y matemáticas. «Hoy no vamos a estudiar anatomía ni fórmulas», dijo, abriendo un libro distinto. «Hoy vamos a leer una historia». «¿De qué trata?», preguntó Andrés, curioso. «De un chico que soñaba con cambiar el mundo, pero que primero tuvo que aprender a creer en sí mismo». A medida que leía en voz alta, Andrés se inclinaba hacia el libro como si quisiera absorber cada palabra. El protagonista, aunque vivía en circunstancias muy diferentes a las suyas, también enfrentaba dudas, miedos y personas que le decían que no podría lograrlo. Andrés no comentó nada, pero Camila notó cómo apretaba las manos sobre sus rodillas en ciertos pasajes, como si la historia tocara fibras muy profundas. Cuando terminaron, él se quedó en silencio un momento. «¿Sabes qué pensé?», dijo finalmente. «Que si ese chico pudo, tal vez yo también». «No tal vez», corrigió ella. «Tú puedes. Solo tienes que seguir caminando, aunque el camino parezca cuesta arriba». Ese tipo de afirmaciones eran pequeñas semillas que Camila plantaba sin darse cuenta y que Andrés guardaba como si fueran promesas. En casa, doña Rosa empezó a notar el cambio. Su nieto hablaba con más entusiasmo, dedicaba horas a escribir en un cuaderno y, sobre todo, parecía tener más paciencia con las dificultades diarias. Una tarde, Camila y Andrés fueron juntos a comprar materiales escolares. Él estaba emocionado porque iba a tener, por primera vez, un cuaderno nuevo solo para sus apuntes médicos. Mientras elegían, Camila notó que miraba una caja de lápices de colores con cierta nostalgia. «¿Quieres esos?», preguntó. «No, es que, cuando era más chico, me encantaba dibujar. Pero dejé de hacerlo porque, bueno, no había tiempo para esas cosas». «Pues creo que es hora de que vuelvas a hacerlo», dijo ella, y sin esperar respuesta, los puso en la canasta. El regalo fue más significativo de lo que imaginaba. Esa misma noche, Andrés comenzó a dibujar diagramas de lo que aprendía, mezclando sus dos pasiones, la medicina y el arte. Cuando se lo mostró a Camila días después, ella quedó impresionada. Eran dibujos simples, pero detallados y llenos de intención. «Estos dibujos podrían ayudar a otros a aprender, Andrés. Tienes un talento especial». Mientras tanto, Ernesto observaba todo desde una distancia prudente. Aunque no siempre participaba directamente, le llegaban noticias de los avances de Andrés y cada vez le costaba más disimular el orgullo que sentía. Sin embargo, había una parte de él que seguía alerta. Sabía que la vida no siempre trataba bien a los que sueñan en grande, y temía que el muchacho se llevara una decepción demasiado dura. Pero cada vez que veía a su hija llegar con una sonrisa después de pasar tiempo con Andrés, entendía que ese vínculo era beneficioso para ambos. Camila había encontrado en él una causa que la motivaba a salir de su zona de confort, y Andrés había encontrado en ella una guía que no lo juzgaba ni lo trataba como un simple caso de ayuda social. El invierno siguió avanzando, y las visitas a la clínica se convirtieron en parte de la rutina de Andrés. Ahora no solo ayudaba en pequeñas tareas, sino que también empezaba a interactuar con algunos pacientes. Saludaba, ofrecía agua, alcanzaba un pañuelo o ayudaba a ordenar la sala de espera. Algunos pacientes ya lo conocían por su nombre y le preguntaban cómo iba con sus estudios. Esa validación externa lo llenaba de una confianza que hasta entonces no había sentido. Un día, mientras Ernesto y Camila conversaban en el despacho,
Andrés entró tímidamente con un dibujo en la mano. Era un retrato de la clínica, con detalles de los pasillos, las camillas y hasta las macetas de la entrada. En el centro, había dibujado a los tres, Ernesto con su bata blanca, Camila con un libro en la mano, y él mismo con una caja de dulces colgada al cuello. «Es para ustedes», dijo, bajando la mirada. «Porque aquí me siento, como en casa». Ese momento dejó un silencio lleno de emociones. Ernesto tomó el dibujo con cuidado y lo miró largamente. Camila, en cambio, no pudo evitar abrazarlo. «Gracias, Andrés. No sabes lo que significa para nosotros». Aquella tarde, cuando Andrés se fue, Ernesto puso el dibujo en un portarretratos y lo dejó en su escritorio. No lo dijo en voz alta, pero sabía que ese pequeño gesto había sellado algo importante. Ya no se trataba de ayudar a un niño pobre. Era parte de la familia, aunque no llevara su apellido. La tranquilidad que habían construido en las últimas semanas empezó a tambalear cuando, inevitablemente, el mundo exterior comenzó a opinar. Todo comenzó una tarde en la que Ernesto, al llegar a la clínica, encontró a dos colegas en la puerta, conversando en voz baja. Apenas lo vieron, sonrieron de forma cortés, pero él alcanzó a escuchar su nombre junto con la palabra muchacho. «¿A qué se refieren?», preguntó, deteniéndose. «Oh, nada, Ernesto, solo comentábamos que últimamente te vemos muy ocupado con ese niño», respondió uno, intentando sonar despreocupado. «Ya sabes, la gente habla». «¿Y qué dice la gente? ¿Que no es común que un médico dedique tanto tiempo a alguien que, bueno, no es de su familia?» Ernesto los miró con una mezcla de molestia y decepción. No respondió, pero las palabras quedaron resonando. Sabía que, en una ciudad pequeña como la suya, cualquier gesto podía malinterpretarse. El primer golpe fuerte llegó de parte de un paciente habitual, un empresario local que, mientras esperaba su turno, vio a Andrés limpiando una mesa en la recepción. «Doctor, ¿ese es su ayudante?», preguntó, con tono burlón. «Creí que aquí contrataban personal con estudios». Ernesto respiró hondo antes de contestar. «Tiene más dedicación y respeto por los demás que muchos adultos. Y eso vale más que un título». Pero el comentario no quedó ahí. A los pocos días, alguien dejó un mensaje anónimo en la puerta de la clínica, insinuando que no era buena imagen tener a un niño pobre deambulando entre los pacientes. Camila se enteró y, furiosa, confrontó a su padre. «¿Qué les pasa?», preguntó. «¿No pueden soportar ver a alguien con menos oportunidades aprender y crecer?». «No es solo eso, hija», respondió él, cansado. «Es que la gente teme lo que no entiende. Y hay quienes no quieren que nada cambie». Mientras tanto, Andrés empezaba a notar el cambio en el ambiente. Algunos pacientes ya no lo saludaban con la misma calidez, y más de una vez escuchó comentarios incómodos cuando creían que no podía oír. Una tarde, después de una jornada especialmente tensa, le dijo a Camila: «Tal vez debería dejar de venir. No quiero causar problemas». «Ni se te ocurra», contestó ella con firmeza. «Si dejas de venir, les das la razón». Pero el golpe más personal vino de un lugar inesperado. Un antiguo amigo de Ernesto, también médico, lo visitó para aconsejarlo. «Mira, Ernesto, lo que haces está bien en teoría, ayudar, enseñar. Pero estás mezclando tu vida personal con tu profesión de una forma que puede pasarte factura». «¿Factura? ¿Por cuidar a un niño?», replicó él. «Si eso me cuesta algo, entonces que así sea». Ese día, Ernesto entendió que la resistencia no iba a desaparecer fácilmente. No se trataba solo de prejuicios por la diferencia social, sino del miedo de algunos a ver que las cosas podían ser distintas. Camila también empezó a sentir esa presión. Una tarde, al salir de la biblioteca con Andrés, se encontró con una compañera de la universidad que, al verlos juntos, frunció el ceño. «¿Quién es?», preguntó, con una sonrisa cargada de malicia. «Un amigo», respondió Camila, cortante. «Vaya, no sabía que te gustaba ayudar tanto». Camila no respondió, simplemente tomó a Andrés del brazo y siguió caminando. Pero por dentro, estaba ardiendo. Esa noche, le contó a su padre lo sucedido. Ernesto escuchó en silencio, y luego dijo: «Hija,
estas cosas no se detendrán. La pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a aguantar? Camila lo miró y, sin dudar, respondió: lo que haga falta. Porque él lo vale. Esa declaración marcó un antes y un después. Sabían que los obstáculos crecerían, pero también que, juntos, podían enfrentarlos. Lo que no imaginaban era que la prueba más grande estaba aún por llegar, y que pondría a prueba no solo su determinación, sino el lazo que habían formado con Andrés. Los días siguientes fueron como caminar sobre un terreno lleno de vidrios rotos. Cada paso parecía tener un riesgo invisible. En la clínica, aunque la mayoría de los pacientes seguía tratando a Andrés con cordialidad, había un grupo reducido que empezaba a mostrar incomodidad. No eran confrontaciones abiertas, pero sí gestos, una ceja levantada, un suspiro de desaprobación, un susurro entre dos personas que lo miraban de reojo. Andrés, con esa sensibilidad que dan los años de aprender a leer el ambiente para sobrevivir, captaba todo. No decía nada, pero su mirada se volvía más cautelosa, y su sonrisa, más breve. Camila lo notaba. Un miércoles por la tarde, mientras acomodaban juntos unos libros en la biblioteca de la clínica, él rompió el silencio. «No quiero que te pelees con la gente por mi culpa». «Andrés», empezó ella, dejando un libro sobre la mesa. «Si defender lo que es justo es pelearse, entonces sí, lo voy a hacer todas las veces que haga falta». A pesar de su determinación, Camila también sentía el peso de esos juicios. En la universidad, una profesora incluso insinuó que quizá debería invertir su tiempo en actividades con más proyección. Camila respondió con educación, pero por dentro le hervía la sangre. Empezaba a comprender de primera mano que los prejuicios no solo eran injustos, eran persistentes y a veces, disfrazados de buenos consejos. Mientras tanto, Ernesto recibía presiones más sutiles pero igual de hirientes. Un proveedor de la clínica, con quien había trabajado por años, le sugirió en tono casual que quizás sería mejor mantener cierta imagen si quería seguir siendo la primera opción en la ciudad. Ernesto, con su paciencia al límite, le respondió con una frialdad que rara vez mostraba. «La única imagen que me importa es la de un niño aprendiendo y una persona recibiendo ayuda cuando la necesita». Doña Rosa, aunque agradecida, también empezó a preocuparse. Una tarde, cuando Ernesto la visitó para llevarle medicinas, ella le dijo: «Doctor, usted ha hecho más por mi nieto de lo que nadie ha hecho jamás. Pero no quiero que por nuestra culpa se gane enemigos». «Doña Rosa», respondió Ernesto con calma, «los enemigos uno se los gana por lo que defiende, no por lo que ignora. Y yo no pienso ignorar el potencial de Andrés». Pero Andrés, con su instinto protector, no podía dejar de pensar que tal vez era mejor apartarse. Esa idea empezó a crecer en él como una sombra. Una noche, mientras cenaba con su abuela, dijo en voz baja: «Tal vez ya es suficiente. Aprendí cosas, conocí gente buena, pero no quiero que ellos sufran por mí». Doña Rosa lo miró fijamente. «¿Y crees que ellos hacen esto solo por lo que reciben? Andrés, a veces las personas ayudan porque es lo que les da sentido a sus vidas. No les quites eso». Sin embargo, la tensión alcanzó un punto crítico una tarde lluviosa. Camila y Andrés salían de la clínica cuando un hombre, cliente de Ernesto, se les acercó bajo un paraguas. «¿Eres la hija del doctor?», preguntó, mirando a Camila con curiosidad. «Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Solo quería decirte que es un desperdicio que tu padre dedique tanto tiempo a hizo un gesto con la mano hacia Andrés. «Hay chicos con más futuro que podrían aprovecharlo mejor». Camila se quedó helada. Andrés bajó la cabeza, como si quisiera desaparecer. Fue ella quien dio un paso adelante. Si por más futuro se refiere a tener más dinero o apellidos, entonces está confundido. El futuro se construye, y Andrés lo está haciendo cada día. El hombre murmuró algo y se alejó, pero la herida quedó ahí. Andrés no dijo una palabra en todo el camino a casa, y Camila sintió que cada silencio suyo era una grieta más difícil de cerrar. Esa noche, Ernesto encontró a su hija en la sala, mirando por la ventana. «¿Pasó algo?», preguntó. «Sí, y creo que Andrés está pensando en dejar de venir. Entonces habrá que demostrarle que vale la pena quedarse». Fue así como, sin decirlo explícitamente,
Los tres comprendieron que el vínculo que habían construido estaba siendo puesto a prueba. Y aunque los prejuicios eran fuertes y la presión social incómoda, también entendieron que cada obstáculo que superaran juntos sería una prueba de que las relaciones verdaderas no se miden por lo que la gente dice, sino por lo que uno está dispuesto a defender. Lo que ninguno sabía era que, muy pronto, un acontecimiento inesperado obligaría a todos a mostrar, ante la ciudad entera, de que estaba hecho ese lazo. Y en ese momento, no habría margen para las dudas ni para las medias tintas. Las semanas que siguieron fueron un tira y afloja constante entre las rutinas que habían construido y las interferencias externas que intentaban romperlas. Andrés seguía llegando puntual a la clínica, pero Camila podía notar que ya no entraba con el mismo paso confiado. Observaba más antes de cruzar la puerta, como si evaluara el ambiente, y hablaba menos cuando había otras personas cerca. Ernesto, consciente de ello, empezó a integrarlo en tareas más discretas, no para esconderlo, sino para que pudiera trabajar sin sentir la presión de las miradas ajenas. Lo enviaba a organizar material en la bodega, a revisar las listas de suministros o a ordenar los libros médicos. Andrés cumplía con todo, pero su silencio hablaba por él. Una tarde, mientras clasificaban gasas y vendas en una estantería, Camila se acercó y le dijo en voz baja: «No puedes dejar que ellos decidan quién eres». «Pero es que...» Andrés hizo una pausa, como buscando las palabras. «No importa cuánto me esfuerce, siempre voy a ser el niño pobre que está de más aquí. Eso es lo que ellos quieren que creas. Pero para nosotros eres parte de esto. Y si sigues viniendo, algún día lo van a entender, aunque se tarde». Pese a sus palabras, Camila también cargaba con su propia batalla. En la universidad, los comentarios velados se repetían. Amigas que le preguntaban con un tono sarcástico si ya había adoptado a su protegido, profesores que se referían a sus labores humanitarias con un aire de condescendencia. Ella respondía con sonrisas educadas, pero por dentro se endurecía. Cada crítica la convencía más de que el tiempo que invertía en Andrés no era un capricho, sino una causa. Doña Rosa, por su parte, empezaba a temer que todo este ambiente cargado pudiera afectar el ánimo de su nieto. Una tarde, mientras preparaba café, le dijo: «Mijo, en la vida siempre habrá quien hable sin saber. La cuestión es si uno vive para callarlos o para vivir lo que cree correcto». «¿Y si lo que creo correcto trae problemas a los que me ayudan?», preguntó Andrés. «Entonces les das la oportunidad de demostrar de qué están hechos». Fue justamente esa noche cuando Ernesto, después de cerrar la clínica, se encontró con un colega en la acera. Era un médico mayor, con quien había compartido guardias décadas atrás. «Ernesto», dijo, mirándolo con seriedad, «no voy a decirte qué hacer, pero te advierto que hay gente que ya comenta que estás perdiendo el tiempo con ese chico. Si ellos supieran lo que he ganado con su presencia, entenderían que no estoy perdiendo nada», respondió Ernesto. Sin embargo, lo que más lo inquietó fue lo que escuchó al día siguiente. Mientras revisaba una ficha en su escritorio, oyó desde la recepción a dos pacientes hablando en voz baja. «Dicen que ese niño lo trajo la hija del doctor». «Sí, y que ahora parece que es más importante que los demás». Ernesto salió y, con una calma forzada, les explicó que Andrés no recibía privilegios, sino que trabajaba y aprendía como cualquiera que quisiera formarse. Los pacientes asintieron, pero él sabía que esas palabras no siempre derriban muros. Camila, al enterarse, no perdió tiempo. Esa misma tarde llevó a Andrés a la biblioteca más grande de la ciudad. No fue solo para estudiar, quería que él se sintiera en un lugar donde no importaran las etiquetas. Pasaron horas entre estantes, y al salir, con las manos llenas de libros prestados, Andrés parecía otro. «Aquí nadie me miró raro», dijo. «Exacto», respondió Camila. «Porque aquí lo único que importa es lo que vienes a buscar, no de dónde vienes». Esa noche, mientras Ernesto guardaba en su escritorio un nuevo dibujo que Andrés le había regalado, esta vez del mismo atendiendo a un paciente, pensó que, aunque los prejuicios eran un enemigo persistente, lo que estaban construyendo era más fuerte. Sabía que no podía blindar al niño de todos los comentarios, pero sí podía asegurarse de que, cuando esos comentarios llegaran, no lo derrumbaran. Y así, aunque el viento en contra no dejaba de soplar, los tres siguieron adelante, conscientes de que la batalla por mantener vivo ese vínculo apenas estaba comenzando. Porque, en el fondo,
Sabían que cada día resistiendo juntos era ya una victoria. El día que marcaría un antes y un después comenzó como cualquier otro, con el aroma del café recién hecho en la clínica y el murmullo de los primeros pacientes esperando en la recepción. Sin embargo, Ernesto llevaba días sintiendo que algo se avecinaba. No era un presentimiento cualquiera, era esa tensión que uno detecta cuando las miradas duran más de lo habitual y los silencios se vuelven incómodos. Esa mañana, Camila llegó antes de lo normal. Llevaba en la mano un sobre que había encontrado en la puerta de la clínica. Estaba dirigido a su padre, pero no tenía remitente. Lo abrió frente a él y Andrés, sin pensar demasiado. Dentro había una carta escrita a máquina, breve y cortante. Asterisco: un médico de tu prestigio debería cuidar con quien se asocia. No todos los que ayudas merecen tu tiempo. Piensa en la imagen que estás proyectando. Asterisco. Ernesto apretó los labios y dejó la hoja sobre el escritorio. Es la tercera vez que recibo algo así, admitió. Antes no dije nada para no preocuparlos. Camila sintió un nudo en la garganta, pero lo que más la inquietó fue la reacción de Andrés. No dijo una palabra, solo se levantó y empezó a guardar sus cosas en silencio. ¿Qué haces?, preguntó Camila, alarmada. Me voy. No quiero que sigan molestándolos por mi culpa. Ni lo pienses, dijo Ernesto, con un tono que no dejaba lugar a discusión. No eres una carga, Andrés. Eres parte de esta clínica. Pero el niño no parecía convencido. Salió al pasillo con la mirada baja, y fue entonces cuando Ernesto tomó una decisión. Camila, ve por él. Hoy vamos a dejar de escondernos. Minutos después, los tres estaban sentados en la pequeña sala de reuniones. Ernesto les explicó que había organizado, para ese mismo día, una charla abierta sobre salud preventiva para los vecinos del barrio. Era algo que había planeado desde hacía semanas, pero ahora lo veía como la oportunidad perfecta para mostrar a todos quién era realmente Andrés y lo que estaba aprendiendo. Quiero que participes conmigo, Andrés, dijo el doctor. No como espectador, sino como parte del equipo. ¿Yo?, preguntó el niño, incrédulo. Sí. Has pasado meses aprendiendo. Es hora de que vean que no eres un niño pobre en la clínica, sino alguien que sabe, que se esfuerza y que puede ayudar. Andrés dudó, pero la mirada de Camila lo sostuvo. Ella conocía ese miedo, el temor de ponerse frente a quienes esperan que falles. Hazlo por ti, le susurró. Y para que nadie más pueda decir que no mereces estar aquí. La charla se programó para las 5 de la tarde, y el resto del día fue una mezcla de nervios y preparación. Camila ayudó a organizar sillas y repartir folletos, mientras Ernesto repasaba con Andrés las partes que él podía explicar, como lavar correctamente las manos, como reconocer una fiebre peligrosa, la importancia de hidratarse. Eran conceptos simples, pero suficientes para demostrar que su presencia allí tenía un propósito. A las 5 en punto, la pequeña sala estaba llena. Entre los asistentes, Ernesto reconoció algunos rostros que no habían sido precisamente amables en las últimas semanas. Eso solo reforzó su decisión. Cuando llegó el momento, Ernesto presentó a Andrés con voz firme. Quiero que conozcan a alguien que ha estado aprendiendo con nosotros. No porque tenga dinero ni contactos, sino porque tiene una voluntad enorme de ayudar. Andrés dio un paso al frente. Al principio, su voz tembló, pero a medida que hablaba, empezó a ganar seguridad. Explicó cada punto con claridad, usando ejemplos sencillos. Incluso hizo reír a la gente al contar cómo, al principio, confundía algunos instrumentos y cómo Camila le había enseñado a no tener miedo de equivocarse. El ambiente cambió. Algunos que antes lo miraban con recelo ahora lo observaban con interés. Al terminar, recibió un aplauso que lo dejó inmóvil por un instante, como si no estuviera seguro de que era para él. Ernesto, con orgullo, puso una mano sobre su hombro. Esto es solo el comienzo, le dijo en voz baja. Sin embargo, esa victoria no sería suficiente para todos. Afuera, mientras recogían las sillas, Ernesto vio a un hombre que lo miraba desde la acera con desaprobación. Sabía que los prejuicios no desaparecerían de un día para otro, pero esa tarde había logrado algo importante. Andrés había mostrado su valor frente a quienes más dudaban de él. Y en el fondo,
Todos sabían que, a partir de ese momento, dar marcha atrás ya no era una opción. Cuando el último asistente se retiró y las luces de la pequeña sala quedaron apagadas, el eco de los aplausos todavía flotaba en el aire. Andrés seguía con el folleto arrugado entre las manos, como si fuera un trofeo. No hablaba, pero sus ojos decían todo, una mezcla de alivio, orgullo y algo que él mismo no se atrevía a llamar esperanza. Camila, que lo observaba desde un rincón, se acercó despacio. ¿Ves? No era tan imposible. Andrés sonrió apenas. Es que, nunca pensé que a alguien le importara lo que yo tuviera que decir. Entonces ve acostumbrándote, replicó ella con suavidad, porque vamos a seguir. Ernesto, que había estado guardando los últimos materiales, se unió a ellos. Andrés, lo que hiciste hoy fue más importante de lo que imaginas. No solo aprendiste algo, cambiaste la forma en que te ven. ¿Y si mañana vuelven a hablar mal?, preguntó él, con una sombra de duda. Entonces tendrán que hacerlo sabiendo que no tienen razón. Al salir de la clínica, la noche era fresca y el aire olía a tierra mojada. Camila insistió en acompañar a Andrés hasta su casa, aunque él dijera que no hacía falta. El camino estaba iluminado por faroles amarillentos, y cada paso parecía más ligero que el anterior. Camila, dijo él, rompiendo el silencio. ¿Tú crees que algún día pueda ser como el doctor Ernesto? Yo creo que vas a ser tú mismo. Y eso, Andrés, es todavía mejor. Cuando llegaron, doña Rosa estaba en la puerta. Había escuchado todo lo ocurrido por boca de un vecino que asistió a la charla y llegó antes que ellos para contárselo. Apenas vio a su nieto, lo abrazó con fuerza. Me dijeron que hablaste delante de todos, y que lo hiciste muy bien. Sí, y no me equivoqué, respondió Andrés, con una sonrisa tímida. Esa noche, en su cuarto pequeño, se quedó mirando el techo. Las voces de quienes lo habían rechazado aún estaban en algún rincón de su memoria, pero esa vez las apagaban otras, más fuertes, las de los aplausos, la risa de Camila, el orgullo en los ojos del doctor. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como un intruso en la vida de otros, sino como alguien que empezaba a escribir su propio lugar en el mundo. Mientras tanto, en su casa, Ernesto y Camila conversaban en la cocina. Hoy diste un paso importante, dijo Ernesto, sirviéndose un café. Pero esto no se acaba aquí. Lo sé. Va a seguir habiendo gente que no lo acepte. Y ahí es donde nosotros tenemos que decidir si lo vamos a proteger de eso, o enseñarle a enfrentarlo. Camila asintió. En su mente, la respuesta era clara. Andrés no necesitaba un escudo, sino alas. Lo que ninguno de los tres imaginaba era que, a raíz de esa charla, las cosas cambiarían más rápido de lo previsto. Algunos asistentes empezaron a recomendar la clínica con más entusiasmo, mencionando al niño que explicaba tan bien. Pero también surgieron nuevas voces críticas, que veían en ese acto público una provocación. Los días siguientes serían una montaña rusa, con avances y retrocesos. Sin embargo, esa noche todos durmieron con la misma certeza. Algo se había roto, pero no en ellos, sino en la muralla que durante meses había querido mantener a Andrés en su lugar. Y esa grieta, pequeña pero firme, era la señal de que el cambio ya estaba en marcha. Las semanas posteriores a la charla fueron como una mezcla de calma y tormenta. Por un lado, Andrés comenzó a notar que algunas miradas antes frías se habían suavizado. Había vecinos que ahora lo saludaban con un gesto de cabeza, pacientes que antes lo ignoraban y que, al verlo en la recepción, le preguntaban cómo estaba. Incluso un hombre que solía murmurar comentarios desagradables se acercó una mañana, incómodo pero sincero, para decir: «Estuviste bien ese día, se nota que te esfuerzas». Andrés no supo qué responder. Apenas asintió, pero por dentro sintió un calor distinto, algo parecido a la validación. Por otro lado, la charla también había removido resistencias más profundas. Una tarde, mientras Camila estaba en la biblioteca de la clínica, escuchó a dos mujeres discutir en la sala de espera. Una decía que no estaba mal que ayudaran al muchacho, pero que darle tanta visibilidad era un error. La otra respondía que lo importante era que estaba aprendiendo y que eso beneficiaba a todos. Camila no intervino, pero se quedó con esa frase: asterisco beneficiaba a todos asterisco.
Tal vez ahí estaba la clave para romper el prejuicio. En casa, doña Rosa notaba que su nieto llegaba más animado y hablaba más de sus días en la clínica. Hoy el doctor me enseñó cómo escuchar el corazón con el estetoscopio y no me tembló la mano, contaba Andrés mientras cenaban. Ella lo escuchaba con una mezcla de orgullo y alivio. Aunque sabía que los comentarios malintencionados no habían desaparecido, veía como cada aprendizaje nuevo fortalecía la confianza de su nieto. Ernesto, por su parte, empezó a integrar a Andrés en tareas más visibles. No solo lo dejaba ayudar en la recepción, sino que, cuando atendía a niños pequeños, lo invitaba a mostrarles cómo lavarse las manos o cómo medir la fiebre. Los pacientes se sorprendían al ver que aquel muchacho, con ropa sencilla y manos firmes, podía explicar con claridad cosas básicas de salud. Muchos de ellos se marchaban con una sonrisa, y no por la consulta en sí, sino por la impresión que les dejaba Andrés. Pero cada avance parecía traer una nueva prueba. Un viernes por la mañana, Ernesto recibió una carta anónima más. Esta vez no había críticas directas, pero sí una advertencia. Asterisco, tenga cuidado con las personas a las que deja entrar en su vida. No todos tienen buenas intenciones. Asterisco, Ernesto rompió el papel sin mostrarlo a Camila ni a Andrés, pero esa frase se quedó flotando en su mente. No porque dudara del niño, sino porque comprendía que las murmuraciones podían ir tomando formas más peligrosas. Camila también comenzó a notar un cambio en sí misma. Lo que antes era solo un impulso de ayudar se había transformado en un compromiso consciente. Pasaba horas buscando materiales, planeando actividades y pensando en cómo reforzar lo que Andrés aprendía. Un día, incluso le propuso a su padre organizar un taller de dibujo anatómico, combinando el talento de Andrés para ilustrar con su interés por la medicina. Podríamos invitar a otros chicos del barrio, dijo entusiasmada. Así no solo aprendería él, sino que ayudaría a enseñar. Ernesto sonrió. Eso sería ponerlo al frente de algo importante, y creo que está listo. Andrés, al enterarse de la idea, se quedó sin palabras. La idea de enseñar a otros le provocaba miedo, pero también una emoción nueva, la sensación de que su voz podía tener un propósito más grande. Mientras tanto, en la ciudad, el rumor sobre el niño de la clínica seguía corriendo. Algunos lo repetían como una anécdota simpática, otros lo usaban para criticar, pero la verdad era que el nombre de Andrés empezaba a asociarse con algo distinto al de niño pobre. Ahora había historias de pacientes que lo habían visto ayudar, de vecinos que lo habían escuchado hablar, de madres que agradecían la paciencia con la que explicaba a sus hijos. Una noche, Camila lo encontró dibujando en su cuaderno. Era una ilustración detallada del corazón humano, con colores vivos y flechas señalando las partes. ¿Para qué es?, preguntó ella, mirando por encima de su hombro. Para el taller, respondió él, con naturalidad. Si voy a enseñar, quiero que se entienda bien. En ese instante, Camila sintió que todo valía la pena. Las críticas, las discusiones, los días difíciles, todo quedaba justificado si eso era el resultado. Lo que aún no sabían era que este nuevo paso, el taller y la participación de Andrés como instructor, no solo cambiaría la forma en que él se veía a sí mismo, sino que también terminaría siendo la prueba definitiva para convencer o enfrentar a quienes todavía no querían aceptar que un niño sin apellido ni dinero podía ganarse un lugar por mérito propio. La tarde del taller llegó con un sol tímido filtrándose por las ventanas de la clínica. En la sala principal, varias mesas estaban dispuestas con papeles, lápices y modelos anatómicos que Ernesto había prestado para la ocasión. Camila iba de un lado a otro revisando que todo estuviera listo, pero era Andrés quien, por primera vez, estaba al centro de la escena. Los chicos del barrio entraban con curiosidad, acompañados por algunas madres que observaban de lejos. Andrés los saludaba con una timidez que, poco a poco, se transformaba en seguridad. Les mostró sus dibujos del corazón, explicó cómo funcionaba y hasta hizo una pequeña demostración con un estetoscopio prestado. El ambiente se llenó de risas, preguntas y momentos en los que hasta los más pequeños parecían fascinados. Ernesto, observando desde la puerta, sintió un orgullo que le apretó el pecho. Recordó al niño que, meses atrás, había entrado a la clínica con la mirada baja, y lo comparó con ese joven que ahora hablaba claro, que sonreía sin miedo, que compartía lo que sabía. Camila, junto a él, sonrió con los ojos húmedos.
Cuando todo terminó, los chicos se fueron con dibujos en las manos y una energía distinta. Andrés guardó sus cosas, pero se detuvo cuando vio que doña Rosa estaba allí, esperándolo. Se abrazaron sin decir nada, porque las palabras sobraban. —¿Viste? —le dijo Camila. —Lo lograste. —No —respondió él, mirando a Ernesto. Asterisco lo logramos, asterisco. Esa noche, en la clínica vacía, Ernesto puso en su escritorio uno de los dibujos que Andrés había hecho para la clase. No era perfecto, pero estaba lleno de cuidado y detalle. Lo miró un momento y sonrió. Sabía que ese papel representaba algo más que un taller. Era la prueba de que, a veces, solo se necesita que alguien crea en ti para empezar a creer en uno mismo. En casa, Andrés se sentó junto a su abuela. No habló mucho, solo se recostó sobre su hombro. Ella le acarició el cabello, y en silencio, dio gracias por las personas que se habían cruzado en su camino. Afuera, la ciudad seguía igual, con sus prejuicios y sus murmullos, pero para ellos, ese día, todo había cambiado. Y así, entre miradas que decían más que 1000 palabras y corazones que habían aprendido a confiar, cerraban un capítulo que, sin duda, sería solo el primero de muchos. Porque, aunque no todos lo aceptaran, Andrés ya no era el niño pobre, era un muchacho con un futuro que empezaba a brillar. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha recordado que a cualquier edad todavía podemos tender una mano y cambiar una vida, te invito a que lo digas en los comentarios. Cuéntame desde qué ciudad o país nos escuchas y qué parte de esta historia te hizo sonreír o quizá derramar una lágrima. Y sobre todo, suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna de estas historias que nos recuerdan que la bondad y la empatía nunca pasan de moda. Porque, créeme, lo que viene te va a emocionar aún más, y quiero que estés aquí para vivirlo conmigo.